Señor, necesito más de ti, menos de mí. Ayúdame, Señor, a que sí sea. En lo profundo de mi corazón, la oración de cada uno de mis días. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito, en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Buenos días, qué bendición es estar de nuevo con usted y esta mañana que cada uno reciba una bendición especial a través del mensaje que el Señor trae para cada uno de nosotros.
pero especialmente que su Espíritu Santo tome todo nuestro ser para que podamos comprender la importancia del mensaje de hoy. Es un tema muy importante y les pido en el nombre de Jesús que estén dispuestos y disponibles a recibir y a comprender lo que Dios hoy trae para nosotros. Que cuando usted salga de aquí, salga renovado y con una frescura diferente en su caminar con Cristo. Así es que le voy a pedir que incline su rostro, le voy a pedir que se ponga de pie si está sentado y también que oremos juntos para pedirle al Señor su dirección. Señor, me presento delante de ti, cubierta por ti y reconociendo que solo tu sacrificio en la cruz, que tu sangre derramada por mí para perdón de mis pecados, me dé audiencia delante de ti, que mi oración sirva para que este mensaje se grabe en el corazón de los que escuchan, siendo poderoso por tu Espíritu Santo para advertirles de esta señal peligrosa que aparecerá en tu pueblo. Y si es el caso de que alguien pueda por tu poder y amor ser restaurado, y que esta palabra, Señor, que sabemos que no volverá vacía, que ella hará conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque toda la Escritura es inspirada por ti, soberano Señor. Es una espada que traspasa todo nuestro ser. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu de Dios, para caminar firmes en la fe hasta el fin. Todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Le voy a pedir por favor que ahí se mantenga de pie y que tome su Biblia y abra en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11. En esta ocasión vamos a leer hasta el versículo del capítulo 6, verso 13. Recuerde usted que la Escritura fue escrita en forma continua. Nuestra Biblia tiene espacios con nombres para ayudarnos a comprender el tema del cual está hablando el Señor. Pero la Biblia fue escrita toda en pergaminos y fue continua. Esta separación la hicieron, como su Biblia dice, Reina y Valera. Así es que espero que ya tenga el capítulo 5, versículo 11, y vamos a leer, o voy a leer, en esta mañana. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 11. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis de llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ahí la Biblia continúa explicando lo que está antes y conectándolo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es un injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos hasta el fin, sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Pueden sentarse. Gracias. Esta mañana vamos a hablar de una parte de las Escrituras que es sumamente importante para la vida del creyente. Vamos a hablar de la apostasía, que es mostrada como una advertencia, si usted ve en la parte superior de su Biblia, es una advertencia severa. Es un asunto difícil, que tiene que ser ajustado en su enseñanza con toda honestidad y un gran esfuerzo por no tergiversar la Biblia. Así es que le pido en el nombre de Jesús que todo lo que pueda disponer de su ser, escuche este mensaje y que el Espíritu Santo traiga la revelación a su corazón y a su mente. Cuando se da una advertencia, es porque algo difícil o poderoso va a ocurrir. Esto ocurre cuando nos dan una advertencia de huracán. Los habitantes de la zona donde impacta el evento reciben las advertencias por todos los medios posibles: radio, televisión, internet. Y el trabajo de los meteorólogos es realizar el pronóstico o tratar de determinar el rumbo y la fuerza de la tormenta. A menudo con días anteriores, ¿verdad? Incluso con todas las aplicaciones con las que se disponen, nos ayudan a ver las posibles trayectorias que pudiera tomar esa tormenta, sobre todo en este tipo de eventos que puede cambiar con facilidad, dependiendo de la fuerza del fenómeno. La advertencia es que se prepare con suministros extras: agua, combustible, protección en las ventanas, evaluar las zonas que son vulnerables y salir en casos extremos del lugar para poder resguardarse. Sin embargo, en la mayoría de los procesos en los que se invita a hacer todo esto, las personas generalmente no están preparadas o no hicieron lo adecuado, no pusieron a salvo todo lo que necesitaban resguardar. La verdad es que cuando aceptamos las advertencias, nuestro comportamiento debe cambiar. Es por lo que debemos de cambiar las rutinas por conductas más cuidadosas de protección. Esto es cierto, tanto para las advertencias meteorológicas como para las advertencias espirituales. Se necesita tener una conducta cuidadosa de protección. Se podrían haber evitado muchos problemas en la historia, muchas tragedias en el tiempo, que se pudieron haber evitado si hubieran hecho caso a las advertencias que se dieron. Pero esta advertencia en específico que está en la palabra de Dios no puede ser ignorada por el pueblo de Dios. Está dirigida a lo espiritual. Y esto, tal y como está todo escrito en la Escritura, valga la expresión, traerá consecuencias en la vida de los creyentes, y consecuencias terribles. No en lo material, como podemos ver en el caso de un huracán, que la verdad es lo menos importante. Esta advertencia, si no es tomada en cuenta, esta apostasía de la cual la Escritura habla, golpeará lo importante y lo fundamental: la vida espiritual para la eternidad del creyente. Y la carta de los Hebreos, esta epístola de los Hebreos, nos trae una fuerte advertencia sobre lo que ocurrirá en la vida de los creyentes cuando llegue la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa abandonar lo que has creído. Y te voy a dar una definición, entre muchas, porque hay muchas definiciones. Es una revuelta agresiva y definitiva contra Dios, la cual preparará el camino para la aparición del hombre de pecado. La palabra apostasía lleva un artículo
y da a entender en que consistirá en algo único, algo que no se ha dado en la historia. Será el enfriamiento tal de la fe que la mayoría de la gente vivirá no solo en forma práctica como ateo, sino que atacará voluntariamente toda forma de cristianismo o religión teísta. Como verán, en base a esta definición, según un comentario bíblico, la apostasía es una peligrosa señal. El apóstol Pablo, en las cartas dirigidas a los tesalonicenses, en primera y en segunda de Timoteo, habla sobre la llegada de esta circunstancia, de esta situación, de estos momentos. Y es indispensable que nosotros vayamos a estos textos para poner en contexto la llegada de la apostasía. Y vemos que la palabra de Dios advierte en diferentes momentos, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, esta manifestación. Esto no es una conjetura, es algo que las escrituras señalan y enseñan explícitamente. Esto va a ocurrir. Por lo tanto, nuestra atención y la importancia son sumamente valiosas. Y estamos obligados, como cristianos, como personas que conocemos la Escritura y hemos enseñado la palabra de Dios, a hablar de este tema. Así es que le pido y quisiera que ponga toda su mente y su corazón en escuchar esta enseñanza. Vamos a entrar en los contextos de los cuales, algunos porque son, bueno, no muchos, pero sí hay suficientes para decirlo. Esta es la carta de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4, es la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de los mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Luego vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 el carácter de los hombres, cómo serán estos hombres en la apostasía. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Luego tenemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en donde la apostasía aparecerá antes de la llegada del anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 3 de esta epístola, aquí en este texto de 2 de Tesalonicenses, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo está tratando de aclararnos, de expresarnos, y nos dice, ¿saben qué? No se inquieten. El anticristo no va a aparecer en escena. Va a haber una apostasía, y una apostasía grande, gran apostasía. El mismo capítulo, en el capítulo 2:11, el apóstol Pablo dice que Dios permitirá que ingrese un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Escucha esto: todos los que no creyeron a la verdad. Hemos estado estudiando los miércoles el Evangelio de Juan,
Y sabemos que el Evangelio de Juan nos habla del creer firmemente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los que no creyeron en la verdad, dice el versículo 12 de segunda de Tesalonicenses 2:11, sino que se complacieron en la injusticia. La apostasía o la gran apostasía va a aparecer antes que el anticristo. Y una vez que aparezca esta situación, desde el punto de vista práctico, no va a ser fácil de ver. Va en lo que sigue adelante, los que apostaten de la fe en el futuro lucirán muy similares a un creyente auténtico, común y corriente. La vida cristiana tiene muchas vicisitudes. Es una aventura, y se lo digo como testimonio en el Señor. Estoy por cumplir estrictamente 50 años de ser creyente, ser cristiana. Y creo que el cristianismo se puede llevar a cabo por toda la vida. Toda la vida. Dios me ha permitido vivir espacios muy sorprendentes con Él. Espacios maravillosos, inescrutables, incomprensibles, pero siempre la presencia de Dios ha estado conmigo. He aprendido en este tiempo de caminar con el Señor, a llorar, a reír, a tener victorias, a tener dolor y sufrimiento, pero hoy en especial me encuentro en un tiempo muy importante. Y es que me estoy encontrando con esta advertencia de parte de la palabra de Dios. Pero lo más triste de todo esto no es que vaya y lo confirme en la palabra que es verdadera y que va a cumplirse cada una de las letras, sino que lo estoy viendo con estos ojos. Estoy viendo el abandono por aquí, por allá, por acá, por más allá. Este abandono ya se está empezando a ver. La apostasía señala que va a aparecer en nuestro trayecto cristiano. Como dijimos en nuestra introducción, este suceso va a ocurrir y va a causar severos daños, inclusive la muerte. Pero, ¿qué implica para un creyente la muerte? Bueno, que corre en riesgo su vida eterna. Así es que la palabra de Dios que hoy nos trae el Señor nos está avisando de este peligro en mi vida y en tu vida y en millones de personas. Esto es para todo el que pertenece o dice, entre comillas, pertenecer a una iglesia donde se imparte la palabra de Dios. Esta carta en especial de Hebreos se llama carta de exhortación. Y es una exhortación a retener con firmeza hasta el fin. ¿Y qué es lo que vamos a retener con firmeza hasta el fin? Pues nuestra salvación. Nuestra salvación, usted puede leer en casa el capítulo 3, del versículo 7 al 19. Y vamos a ver qué es lo que va a aparecer, qué es lo que va a empezar a iniciar en la vida de estos creyentes. Porque esta advertencia de la apostasía será para que las personas abandonen y se aparten y rechacen la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos de esta falsedad y de las falsedades de las cuales está hablando el apóstol Pablo. Porque si nuestra conversión es genuina y hemos dedicado nuestra vida a serle fiel al Señor, y cuando caímos nos hemos arrepentido, pero no permanecemos en el pecado. El apóstol Pablo dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Porque todo esto que está escrituralmente, la apostasía, todo esto que está diciendo el Espíritu Santo, es porque es importante y sumamente importante. Esto ocurrirá y muchos se confundirán y muchos perecerán y algunos
serán engañados y confundidos, no solo por los cristianos que no serán auténticos, que serán falsos. Verdaderamente es una seria advertencia, porque la apostasía golpeará los cimientos de la vida cristiana. Y muchas vidas que dicen tener esta conversión, que tienen una vida superficial en Cristo, serán tomados por el espíritu de apostasía. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué digo que es una vida superficial y aparente. Algunos ya han comenzado a deslizarse, otros ya cayeron y otros ya abandonaron la fe. Quizás usted no lo esté notando, porque parece ser que el verdadero arrepentimiento no es pronto. Durante todos este tiempo en el que yo no he podido, debido a la pandemia y muchas otras razones, estar allá con ustedes físicamente, me he dado cuenta de que el arrepentimiento no es algo que el cristiano tenga enfrente de él. Pero la apostasía llegará, no solo en forma personal, sino dentro de las iglesias. Para aquellos que dijeron amar la verdad, pues el espíritu de la apostasía los tomará. Difícil, peligroso, sí. Y sabe una cosa, lo peor del caso es que no será posible diferenciar entre los auténticos y los falsos, a menos de que sigamos las instrucciones que se nos dan para que no caigamos en destrucción. Los que apostatarán de la fe no serán visibles, porque en sí misma la apostasía es un desliz ligero, con una pendiente ligera, que va ocurriendo con el tiempo y que va procesándose con el tiempo para que ellos se alejen de la fe. Y esta apostasía va apoderándose de la mente, del corazón y del ser de este llamado cristiano. Lo único que va a determinar la diferencia entre un grupo, los auténticos y los falsos, los que caen en la apostasía, será la prueba del tiempo. La palabra de Dios trae una serie de ejemplos de aquellos que fracasaron y cayeron en un estado de gracia que Cristo ofrece. Por eso debemos considerar que esta enseñanza, la apostasía, es un concepto muy importante que usted debe reflexionar. El doctor John MacArthur, un gran pastor en los Estados Unidos, da un significado sobre la apostasía y dice que es un divorcio. ¿Divorcio de qué? Divorcio de lo que crees, de tu compromiso con Cristo. Lo que ahora crees, lo que tú habías aprendido, ahora lo abandonas y no lo crees. Simplemente comienzas con una pequeña lejanía, una pequeña separación, pero luego empieza la rebelión y el abandono de tu fe. Y una práctica inminente de pecado continua y sin cesar. Te rebelas o se rebelan a lo que antes creyeron y tomaron como verdadero. Definitivamente el Espíritu Santo y el Señor se preocupan por este tema y quiere que conozcamos cómo inicia y quiere que lo tomemos con responsabilidad porque necesitamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La apostasía tiene serias consecuencias, muy graves. Como les dije, muerte eterna. Porque rechazarán y se apartarán de Cristo, del Hijo de Dios y de su Espíritu Santo. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La falta de fe, la incredulidad, el engaño del pecado, la dureza del corazón, la desobediencia
Todo esto que está aquí en el texto de Hebreos forma parte del contexto de la advertencia de la apostasía. Pero necesitamos comprender cómo inicia. Y con todos estos contextos de la advertencia tan poderosa que nos están dando, como la manifestación poderosa de la apostasía, necesitamos entender y confiar y disponer nuestros oídos, que es lo más importante para escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dirá el día de hoy. La descripción de la apostasía en nuestro texto en el capítulo 5 muestra la condición espiritual del creyente. Cómo ingresa peligrosamente en la apostasía. Vimos los contextos, podemos ver que esto es una realidad y cómo va a haber en el carácter, en las expresiones del creyente esta manifestación. Así es que yo confío hoy en el Espíritu de Dios, en que usted pueda entender y pueda escuchar con un espíritu de amor y disposición y de atención a Dios, lo que Él nos dirá. Ya los puse en contexto, ahora vamos al texto de esta mañana y vamos a ver cómo la carta de los Hebreos, esta carta llamada de la exhortación, la primera parte de la carta, habla de la preeminencia de Cristo como sumo sacerdote, el mediador del nuevo pacto, pero también contiene un subtema y es este: la advertencia sobre la apostasía. Este título que pone la Biblia, la Reina Valera, es un tema vital y necesitamos comprenderla. No es fácil, estos textos son muy discutidos, muy polémicos, pero en el nombre de Jesucristo vamos a tratar de que usted los reciba. Yo creo que el poder del Espíritu Santo es lo que usted necesita, porque Él fue quien inspiró estos textos. Estos están contenidos en la Escritura para que usted y yo los conozcamos. Estas están ahí para que el pueblo de Dios las pueda escuchar, las pueda hablar. Esto es serio. Y comenzamos con el capítulo 5 en el verso 11, pero por favor no me mire a mí, no mire la pantalla, mire el texto. 5:11, ahí su Biblia, usted la tiene. Y dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir, pues es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El autor comienza diciendo claramente que tiene mucho que decir, pero que es difícil de explicar. ¿Pero por qué le resulta difícil de explicar? Porque dice que los creyentes se han hecho tardos para oír. ¿Sabe? Esto sucede frecuentemente en la iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado eso muchas veces. Después de que alguien dio un mensaje, de que el mensajero estuvo ahí dispuesto, una persona comenta, oye, como que no estaba claro, ¿no? Como que no le entendí, como que no fue con claridad el pensamiento, sin pensar en que esa no es la única razón por la que usted pudo no haber entendido el mensaje o recibido el mensaje. Y usted aprecia que el mensaje no le pareció comprensible o claro. Y quizás esto se deba a que sus oídos no son unos oídos prestos para escuchar. Dice la palabra de Dios, tardos para oír. ¿Se ha detenido usted a pensar que el problema de ese día en que usted expresó eso pudo haber sido el estado en el que usted se encontraba? A veces el problema no está en la persona que habla, sino en el que está escuchando. Tantas probabilidades hay como el que hable, como el que escucha. Y un problema que está diciendo aquí la carta de los Hebreos, que los creyentes tenían problemas de oído. O sea, sus oídos no aprovechaban la palabra de Dios porque eran tardos. Es decir, que esta situación que estaban haciendo, este momento de escuchar, ellos eran perezosos para escuchar. No prestaban atención. ¿Cuántas veces usted ha estado pensando en otra cosa cuando la predicación se está dando? Aquí podríamos decir que es un inicio de cómo va a comenzar
la apostasía. Y luego en el versículo, voy a tomar agua. En el versículo 12, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El tiempo había pasado, tenían problemas auditivos, pero ahora no solamente eso, sino que se detuvieron en su crecimiento. No se les podía dar alimento sólido porque lo único que podían ellos probar era leche espiritual. ¿Y qué dice esto de este tipo de cristianos? Es que ellos no podían asimilar el alimento sólido. Existía un problema serio de madurez. Se habían estancado en su crecimiento, porque estas personas que eran tardas para oír no podían entender. Este tiempo que permanecen en un estado de inmadurez se hacen personas negadas a crecer. Y el autor por el Espíritu Santo diagnostica que estas personas tienen tiempo en este estado, que ya tienen tiempo de estar escuchando inmaduramente, sin crecimiento. No se alimentan más que de la doctrina fundamental. Es decir, que el contenido interior de sus vidas está en un estado perezoso, sin entendimiento de la palabra, sin crecimiento. No, es muy difícil explicarles una y otra vez. Este mismo doctor MacArthur ha dicho que es muy complicado estar repitiéndole a las personas las situaciones básicas del Evangelio o los conceptos básicos del Evangelio. Mire, déjeme leerle la versión internacional como dice. Tenemos mucho que decir acerca de este tema, pero resulta difícil explicar porque os habéis vuelto tardos para aprender. En verdad, aunque por el tiempo que llevas aprendiendo ya deberías de ser maestro. Necesitas aún a alguien que te enseñe las verdades más elementales de la palabra de Dios una vez más. Te has vuelto como quien necesita tomar leche porque es incapaz de digerir alimentos sólidos. Y todo el que se mantiene de la leche es un bebé. No tiene experiencia para discernir las doctrinas verdaderas del Evangelio. En cambio, el alimento sólido es apropiado para personas maduras, para hombres maduros, para aquellos que practican y constantemente tienen facultad ejercitada para discernir el bien y el mal. Muy clara la porción. Hacer mayores observaciones, pues no es necesario. El creyente tardo para oír es inmaduro, es perezoso, es olvidadizo de la doctrina fundamental del Evangelio. La palabra no solo se lee, apreciable hermano, se escucha, se estudia, se piensa, se medita, con el propósito de comprender el mensaje y las verdades acerca del Señor. Y no solo eso, sino ponerlo por práctica. El tiempo se detuvo, el crecimiento espiritual se detuvo en sus vidas. Esto es una tragedia. A nosotros nos pasa. A nosotros nos pasa en la iglesia. Las enseñanzas se dan. Pero el problema que tenemos es que estas enseñanzas nos confrontan. Y siempre la Biblia confronta nuestra condición, confronta nuestra manera de pensar, confronta nuestro proceder. Y aquí, al igual que nosotros en la iglesia, el autor de Hebreos no se tarda en darle del mensaje, les habla directamente. Y les dice todo lo que va a pasar. Habiendo ya sido maestros, no lo son. No conocen su responsabilidad o no la quieren tomar. Es triste que los creyentes, aún dentro de nuestra iglesia, no les agrade escuchar las enseñanzas de Dios. Se van de la iglesia cuando tú les dices las enseñanzas verdaderas. Cuando tú les muestras lo que la palabra de Dios dice frente al perdón, frente al dar, frente al orgullo, frente a la mentira, frente al adulterio, ellos se van. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, no les agrada recibir
el alimento sólido de la palabra de justicia. El Evangelio de Cristo es la palabra de nuestra justicia. Los cristianos debemos creer, confiar, obedecer, entregarnos a la justicia de Cristo. Y esto es lo que nos hace capaces de testificar, nos hace capaces de enseñar a otro. Y aquí primordialmente a nuestras familias. Los padres de familia no son maestros bíblicos. Las madres no son maestras bíblicas. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír. Y cuando tú les llevas las palabras y les tratas de mostrar las verdades, ellos no las entienden. Se les hacen muy complicadas, fuertes. ¿Por qué? Porque no están disciplinados en los sentidos emocionales, mentales y espirituales. Una persona que es un creyente auténtico se ejercita en la lectura y en el estudio de la palabra. Ora, alaba, vive continuamente la palabra, la conoce, la mantiene en sus pensamientos, es obediente y da testimonio a Cristo a través de su vida. Da testimonio de Cristo a través de su vida. Solo así sería capaz de discernir entre el bien y el mal. Y esto es un cristiano maduro. Un cristiano maduro puede discernir entre el bien y el mal. Sabrá cuáles son los argumentos falsos y cuáles son las personas falsas y los verdaderos. Sabrá encontrar religiones falsas, enseñanzas falsas, doctrinas falsas, filosofías falsas de las verdaderas. Sabe encontrar las palabras de Dios de los engaños del diablo. El cristiano maduro le gusta el alimento sólido y viene en busca de él a la iglesia. Este creyente le va a costar, este creyente auténtico, maduro, es una persona que vive para Cristo. En el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si usted no viene a tomar a la iglesia el alimento sólido, es porque usted sigue siendo niño espiritual y a usted lo va a atrapar la apostasía. Y ahí dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? Todos. Todos. Entonces este texto del capítulo 5, del verso 1 al 14, está mostrando la perezosa cualidad que tienen aquellos creyentes que no les gusta aprender de la palabra. Tienen falta de crecimiento, tienen madurez, tienen negación para crecer, tienen falta de conocimiento, no quieren madurar, no se quieren ejercitar, no quieren enseñar, no quieren darle a su familia todo lo que ellos pueden aprender. Nosotros siempre hemos procurado como iglesia, desde que nosotros llegamos a esa ciudad, mi esposo y yo, hemos estado atentos a los estudios, a la insistencia de la práctica doctrinal de la palabra, de entenderla, de proveerla, de leerla, de explicarla. Siempre se ha hecho eso. Pero muchos no quieren ni siquiera prestar sus oídos ni sus ojos. Mucho menos van a prestar su mente y su corazón para poner en acción todo ese conocimiento espiritual. Prefieren estar estancados en la infancia espiritual. Por lo tanto, carecen de conocimiento tanto para expresar las verdades de Cristo como para recibirlas. Estos creyentes muestran una condición mental y espiritual perezosa, que aunque reciben las palabras allí sentados del mensajero que la expone, tienen una actitud descuidada, no solo en sus oídos, sino en toda su vida. Tienen una actitud donde no prestan atención al pastor, al maestro. Hacen caso omiso, incluyendo la lectura que se da al inicio. Y esto ocurre, divagan en su mente, no hacen el mínimo esfuerzo por entrar y centrar sus pensamientos en lo que están escuchando. Cristo repitió cantidad de veces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo dijo en el Apocalipsis el apóstol Juan, en esa gran revelación. Ahora, estos recibieron la verdad.
la conocen, están conscientes de que esta es una verdad. Pero estos apostatarán voluntariamente, deliberadamente, con insolencia se apartarán de la verdad. La advertencia sobre la apostasía es para estimular nuestra responsabilidad. El Espíritu nos está advirtiendo a través de la carta de los Hebreos, y el apóstol Pablo, no solo a él, sino a todos, nos dice que debemos de perseverar, de caminar en la verdad. Y Cristo nos dijo, el que persevera hasta el fin, será salvo. Es Dios quien da la fe, definitivamente. Pero yo soy el que creo. Es Dios quien da el arrepentimiento, pero soy yo el que confiesa y se arrepiente. Es Dios el que preserva a los suyos, pero soy yo el que quiere ser preservado. Aunque nosotros no podamos entender porque tenemos una mente finita, ¿sí? La Biblia nos está hablando de que Dios es todopoderoso y soberano y guardará a sus hijos, a los que son suyos, a los auténticos, a los que son sus ovejas y oyen su voz y la conocen. El creyente tiene la responsabilidad de no descuidar su camino de salvación, no descuidar su camino de salvación, no descuidar la salvación, pues el pecado de apostasía aparecerá y será terrible con aquellos que tienen esta condición. Esa condición de incredulidad, esa condición de ser tardos para oír, esa condición de no querer crecer, esa condición de no querer aprender la palabra del Señor, esa condición los va a exponer severamente a un desliz. Y va a ser despacito. Por eso el autor de Hebreos en capítulo 2, verso 1 dice, por tanto es necesario con más diligencia atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, Hebreos 2:1, no sea que nos deslicemos. Está clara esta advertencia, está describiendo a los creyentes que no les gusta el alimento sólido, que no les gusta prestar atención, ni pensar, ni llevarse a entender estos principios, digerirlos en casa, meditarlos durante la semana. No quieren crecer en el conocimiento de la palabra. Ahora, esta falta de crecimiento del creyente no solo está en Hebreos. No solo la menciona, sino está hoy en día, hoy actualmente, en la iglesia. Y esto es un indicio de que esto no está bien. Yo podría decir, al igual que otro pastor que escuché, que es el arranque de algo que va a estar muy, muy mal. Y esto va a ocurrir más adelante en la vida espiritual de cualquiera, aún aquellos que sentimos que pudiéramos, a mí me da pánico, sentimos que somos creyentes auténticos porque tenemos años de estar permaneciendo y luchando la buena batalla, peleándola, la batalla de la fe. Pero esta apostasía será terrible. Y aquellos que son niños, que todavía toman leche, que no quieren caminar, ni crecer, ni avanzar, que ni siquiera se congregan porque tienen sus ideas muy preestablecidas, que dejan de hacer una cantidad enorme de principios bíblicos. Para ellos es el inicio ligero. Y cada día será peor, y será peor, y será peor. En primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo, fíjese lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos apostatarán de la fe. Bueno, ya lo escuchamos. Pero escucharán espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. El hecho de que esta persona apostate de la fe lo lleva a conducir a ser influenciado con mayor poder de las enseñanzas ajenas de Dios. ¿Por qué? Porque no obtuvieron madurez, porque sus oídos no estuvieron bien entrenados, no estuvieron bien dispuestos para la palabra de Dios. No pueden ser influenciados por las enseñanzas del Espíritu Santo para ser usadas contra el diablo y contra el mundo.
Recordemos que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Estas personas no recibieron el alimento sólido, no tienen madurez, no tenían madurez, no pueden distinguir entre el bien y el mal. Serán fácilmente engañados por cualquier filosofía, por el diablo o por el mundo. Segunda de Timoteo 4:4 dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero no solo esto va a ocurrir, van a ocurrir cosas mayores. La apostasía es la gran apostasía. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Todos los creyentes debieron de haber hecho esto: bautizarse, arrepentirse, conocer lo que es la fe en Dios, lo que es las obras muertas, la imposición de mano cuando eres enviado y eres levantado para dirigir otros lugares. Pero el versículo 4, si esto aparte no lo has hecho, excuso a decirte cómo va a ocurrir en tu vida. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, cayeron nuevamente. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. El texto está hablando de la imposibilidad de una renovación para arrepentimiento. Alguien que fue hecho partícipe del Espíritu Santo, alguien que dice que estuvo ahí cerca de estas situaciones del Espíritu Santo. Estas son palabras mayores. Estas son palabras que con una serie de elementos que dice aquí que estos fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que inclusive guardaron la palabra de Dios, pero van a recaer. ¿Qué hay de que el cristiano que ha caído se puede levantar? Sí es posible. Pero hay situaciones en donde el cristiano ya no tiene sus sentidos ejercitados por las razones que antes dijimos. La verdad es que el cristianismo es un acto de fe, de compromiso. El cristianismo es una entrega total de tu vida. Es cambio absoluto. Y de las personas de las cuales hablábamos, están teniendo actos imperdonables de la verdad de Dios. Ellos están pecando contra el Hijo de Dios y contra el Espíritu Santo, están blasfemando. Estas personas estaban cerca de aquellos cristianos auténticos. Fueron iluminados por Cristo, porque la Biblia lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 9, de que la luz iluminó a los hombres. Para esto vino, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Las enseñanzas fundamentales no se enfrían, se detienen, las cortas o te alejas. Y alguien que va a caer en la apostasía lo va a hacer lentamente. Lentamente. Primero, no creciendo, tomando leche, quedándose en la inmadurez, no puede discernir. Pero luego no solo eso, sino que dice la Escritura que recayeron,
crucificando nuevamente al Hijo de Dios y exponiéndolo a vergüenza. Sí, dos grupos de personas, las que nacieron de nuevo y están seguros de que van rumbo a la salvación y han crecido, y otros que no están siendo personas renovadas, aunque hayan disfrutado de las bendiciones de Dios. Y sí recordará el capítulo de Mateo 7, donde dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Usted puede hacer muchas cosas. Y en la Biblia hay un buen ejemplo de este tipo de personas. Y este tipo de personas es Judas. Judas es un ejemplo de este tipo de personas. Judas estuvo cercano a Cristo todo el tiempo. Escuchó la palabra, gustó de la palabra, disfrutó de las bendiciones. Judas vio y saboreó las manifestaciones del Espíritu. Y quizás él mismo, cuando fueron enviados y llegaron muy contentos de que sacaron demonios, el Señor les dijo: bueno, tranquilos, no se trata de que estén contentos por eso. Se trata de que ustedes tengan su nombre en el libro de la vida. Judas fue con Cristo. Pero ¿qué tal si esta palabra de Mateo 7:21 cae sobre él? Claro, Judas traicionó a Cristo. Hay personas que probarán muchas cosas del Evangelio. Judas no se arrepintió, aunque Reina Valera lo dice de esa manera. Se arrepintió de las consecuencias de su pecado, pero no de su pecado. Su pecado lo llevó a cabo. Porque el pecado produce tristeza. El corazón de estas personas se hace insensible, se endurece. No pueden ser renovados para arrepentimiento porque su práctica pecaminosa es continua. Judas lució como cualquier discípulo. Nadie pudo haberse dado cuenta si él era diferente o no. Tanto que no sabían que Judas era la persona que iba a traicionar a Cristo. Estuvo con ellos, fue iluminado con la luz de Cristo, participó de las obras y del poder del Espíritu Santo que el Señor tenía, y al final fue un apóstata, traicionó. Va con los enemigos de Cristo, se olvidó de lo que escuchó, se olvidó de lo que le enseñaron, se quitó toda su fe de encima para ir contra Cristo. Este es un apóstata. Esto es un falso profesante. Esta es una persona que estuvo de paso, cerca a la conversión, pero no llegó a ella. Estas personas tendrán una apostasía definitiva. No es lo que el Señor espera. La apostasía apunta a una verdad con una severa corrección. No se puede minimizar, pero tampoco se va a exagerar. Porque las personas, los hombres y las mujeres que han tomado el nombre de Cristo, no pueden descuidar esta advertencia. Ellos van a tomar esta advertencia y van a verla como real y como un peligro real y van a estarse cuidando. ¿Cómo? Van a cuidar su salvación. Porque el medio que tenemos, los medios de gracia que tenemos, están establecidos en la palabra de Dios. Y esta, como la estamos conociendo, nos permite perseverar en nuestra fe. Nos permite estar firmes en la oración y en la madurez de la palabra. Y estos medios hacen que nosotros podamos desarrollar y esperar el regreso de Cristo y estar firmes para tomar la promesa de la vida eterna y hacer la voluntad de Dios, permaneciendo en obediencia, confianza, coraje, determinación, resistencia
y teniendo paciencia para esperar las promesas, porque el Señor no tardará. Todos estos medios de gracia son para los que nosotros estamos evitando la apostasía, para no caer en el engaño del mundo y sus filosofías, porque yo estoy segura de mi salvación y considero que mi corazón es engañoso y debo de evitar todo lo que me pueda hacer caer, sabiendo que el Señor me conoce y Él es el único que me puede sostener en este camino. Pero tristemente esto ocurrirá, porque muchos traspasarán los límites. Y es muy triste que se queden en el camino, es lo que puede producir. Yo ya lo estoy viendo. Yo estoy encontrándome con gente que está abandonando por causa de que han tenido oídos que no han prestado atención, que han sido holgazanes, que no han querido madurar en la palabra del Señor, que no pueden discernir su deslizamiento por causa del engaño del pecado. Esa persona, una vez que decide apartarse de lo que conoció, se llenará de espíritus engañosos, de doctrinas de demonios. Y estos le harán pensar que está bien, que todo lo que él piensa es correcto y justificable. Sus acciones no le van a incomodar, al contrario, él va a sentir que sus acciones manifiestan su estado de bien. Es tan difícil ver ese deslizamiento. Es una mentira muy bien torcida que parece verdad. Será muy fácil engañar a estos cristianos. ¿Por qué? Porque permanecieron como niños espirituales. Y esta condición verdaderamente es una condición con la cual se va a desconocer las verdades de Cristo. Y para ellas dice la Biblia que ya no hay otro sacrificio más que hacer. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 y escuche lo que el Espíritu dice. 10:26. Advertencia al que peca deliberadamente. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Me brinco al 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hicieras afrenta al Espíritu de gracia? Qué terribles pasajes. Pero estos pasajes son tan fuertes que lo que deberían de hacer es animarnos, estimularnos a salir de ese letargo y perseverar. Hermano, ninguno puede cantar victoria. Todos tenemos que luchar, todos tenemos que pelear la buena batalla, todos debemos obedecer, todos debemos de creer. No podemos abandonar a Cristo. Debemos estar puestos los ojos de Jesús. Debemos tener puestos los ojos en Jesús y temer al Señor. ¿Tienes evidencias del fruto de tu fe por el Espíritu? Entonces continúa caminando en tu profesión de fe. ¿Tienes evidencias de que tu vida ha crecido? ¿De que el mundo no te agrada? ¿De que no te está atrayendo continuamente y que todos los días pecas y pecas y pecas y pecas? Hoy es tiempo de salvación. Hoy puedes tener la puerta abierta de la salvación, de la restauración, del arrepentimiento sincero, con una confesión honesta. ¿Usted cree que estos pasajes fueron dados con algún propósito? Claro que sí, definitivamente, para no descuidar nuestra salvación. Alguien dijo,
Este pasaje fue dado precisamente con el propósito de que tú sepas que hasta que tú no te veas en el infierno, luchas por no llegar ahí. Luches por no llegar ahí. La descripción que ofrecen estos textos y la descripción de lo que tú puedas ver del infierno son horrendas. Y están descritas ahí para que pueda ver la diferencia entre eso horrendo y la gloria de la cruz y la gloria de la eternidad con Cristo, y puedas apreciar la salvación hasta que dejes tu pecado al cual estás buscando continuamente. Ve la diferencia entre el infierno y la vida resucitada que te espera. ¿O qué? ¿Tú necesitas caer en manos del Dios vivo? Quizás eso es lo que necesites. Pero bueno, la Biblia dice, así como levantó la serpiente el Señor en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puedes restaurar tu vida. Hoy se puede levantar Cristo delante de ti para que sanes del veneno del pecado al cual te estás dirigiendo. Mañana será muy tarde. Hoy es cuando debes de buscar a Cristo si tu corazón está endurecido. Mira, me he encontrado con tantos corazones endurecidos que tú les dices perdona y no quieren. Pide perdón y no quieren. Y prefieren irse y dejar a Dios antes que hacer la voluntad del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, De verdad, cree, arrepiéntete y pasa hoy de muerte a vida. Hoy Dios puede poner una esperanza para ti. Deja de vivir de esa manera. Hoy Dios nos está amonestando con esta advertencia firme. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Esto es lo que hoy estás recibiendo, una exhortación. Deja de hacer lo contrario a lo que la Biblia te dice. Sé obediente a las palabras del Señor, recibe la influencia del Evangelio. No te quedes en tu casa acostado y no quieras aprender, porque el hecho de que tú no te congregues está diciendo que tú rechazas la enseñanza de la palabra de Dios. Estarás exponiéndote a la apostasía por no querer conocer la palabra de Dios. Estás expuesto por no congregarte. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo dice claramente. Debemos estar alerta de nuestras acciones y advertencias que recibimos, cambiando nuestro comportamiento, como lo decía con las advertencias. El comportamiento cuando nos advierten acerca del huracán es resguardarnos, protegernos, buscar la provisión para que nuestra vida siga adelante. Nuestra vida debe de ser un testimonio vivo de lo que Jesucristo ha hecho y quiere hacer en medio de nosotros. ¿Sabes? El creyente debe de estar presente en el gran escenario de la vida en Dios. No tan solo ser un espectador inactivo como estos creyentes inmaduros. Debemos estar vigilantes, dice la Escritura en Tesalonicenses 5:6. No estemos dormidos. El día del Señor llegará inesperadamente. Dios nos está llamando nuestra atención sobre la necesidad la necesidad de estar alerta sobre lo que vendrá. No sabemos esa gran apostasía, las dimensiones que traerá. La Biblia las está explicando como terribles. Estemos preparados porque no sabemos la hora en que regresará
el Hijo del Hombre. Hermanos, es hoy. Es hoy. Y era importante tomarme este tiempo para que usted pueda reconocer en qué condición espiritual se encuentra. Esta palabra es para todos. Para los que nos sentimos que estamos viviendo un evangelio auténtico, estar alertas y esperando que esa apostasía, esa gran apostasía, no caiga sobre nuestras vidas. Pero usted que todavía sigue tardo en oír, que no quiere crecer, que no se quiere congregar, que está pecando deliberadamente una y otra vez, le queda una horrenda expectación de juicio y hervor eterno. Arrepiéntase, por favor, en el nombre de Cristo. Hoy es día de salvación. En el nombre de Jesús, las alertas están sonando. Vienen cada día tiempos más difíciles y complicados. Sus hijos, sus familias están en riesgo y ustedes están haciéndose tardos en oír. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, presten atención a lo que el Señor está diciendo. Voy a pedirle al pastor Arturo, y con esto termino, que él ore con ustedes. Se levanten, se pongan de pie, no se queden sentados. Honren al Señor, levanten, pónganse sobre sus dos plantas y honren a Cristo. Honren su palabra. Cuando ésta se lee, levántese. En el nombre de Jesús, honre a aquel que lo amó, que murió por usted, que derramó su sangre, que fue a la cruz con ese tremendo poder de destrucción que hicieron los hombres y el pecado contra él. Hermano, si usted sigue pisoteando el nombre del Señor, pecando deliberadamente, ya sabe la sentencia. El Señor está diciendo: mía es la venganza, yo haré. El Señor no puede dejar de ser justo para aquellos que han sido advertidos. En el nombre de Jesús lo bendigo y le pido en el nombre de Jesús que escuche la advertencia del Espíritu Santo. Atiéndala y téngala ahí colgada en su pared. No se deje arrastrar por los engaños del diablo. Nada de lo que usted está haciendo en el mundo vale la pérdida de su vida eternamente. Hoy es día de salvación. Inténtelo, esfuércese y sea valiente. Que Dios los bendiga grandemente. Mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí.
cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi